Told myself I won't miss you, but I remember what it feels like. Bienvenido a la segunda prueba derivada. El objetivo de este video era usar la segunda prueba derivada para determinar el extrema relativo. Ahora, esta presentación asume que ya vio el video titulado concavidad. Si no lo hiciste, ¿quieres hacerlo? Así que aquí es como vamos a utilizar la segunda prueba derivativa para encontrar extrema relativa. Si f es alguna función con un valor crítico c, recuerde encontramos los valores críticos al configurar el derivado igual a 0 encontrar donde el primer derivado no existe. Ahora, si tomamos este valor crítico y súmalo en el segundo derivado, recuerde que el segundo derivado nos dice la concavidad de los Estados Unidos. Entonces, si el segundo derivado evaluado en c es mayor que 0 o positivo, entonces f de c es un mínimo relativo. Recuerde si el segundo derivado es positivo, la función es cóncava hacia arriba. Por lo tanto, nuestro valor crítico representaría la ubicación de un mínimo, y cualquier valor de este punto sería el mínimo relativo. Y si tomamos el número crítico, y lo subtemos en el segundo derivado y es menos de 0 o negativo, significa que la función será cóncava abajo. Y si la función es cóncava hacia abajo a un valor crítico que significa que el valor de c tendría un punto alto, entonces f de c sería un máximo relativo. Así que será mucho menos trabajo para encontrar extrema relativo, utilizando el segundo derivado que el primer derivado. El único inconveniente es que a veces la prueba falla. Si el segundo derivado evaluado a los valores críticos es igual a 0, la prueba falla y debemos volver a la primera prueba derivada. Así que vamos a resumir el procedimiento para encontrar un extremo relativo utilizando el segundo derivado. Paso 1, encontraremos los valores críticos de la función al determinar dónde el primer derivado es igual a 0 o no existe. Paso 2, encontraremos los valores y correspondientes de los valores críticos. Paso 3, encontraremos el segundo derivado y determinar el signo del segundo derivado a los valores críticos. Y como se indicó, si el segundo derivado es positivo o superior a 0, tenemos un mínimo relativo, y si el segundo derivado es menor a 0 o negativo, entonces hay un máximo relativo. Y la prueba falla si el segundo derivado es igual a 0. Vamos adelante y pruébalo. Queremos usar la segunda prueba derivada para encontrar todos los extremos relativos. Así que vamos a encontrar primero los valores críticos al encontrar el primer derivado. No hay valores o este primer derivado no existe. Pero hay valores donde va a igualar a 0, este factorable. Así que nuestros valores críticos son x igual 0 y x igual 2. Estos serían las coordenadas x de los dos puntos que vamos a tener en cuenta por un máximo o mínimo relativo. Siguiente necesitamos encontrar los valores y correspondientes a estos puntos sobre la función. Vamos adelante y utilice la calculadora gráfica para hacer esto. Puedes ver aquí ya tipé la función original en I1, así que utilice la función de tabla para encontrar los valores, y en x igual 0 y x igual 2. Así que se parece como un punto. Y el otro es. Siguiente queremos encontrar el segundo derivado, y luego determinar el signo a estos valores críticos. Vamos adelante y encuentre el segundo derivado. Bueno. Aquí está el primer derivado, por lo que el segundo derivado sería igual a 6x más 6. Así que evaluaremos estos a mano, es bastante recto. Aquí teníamos menos 6 por 0 más 6. Este será un valor positivo, así que registre el signo del segundo derivado. Siguiente necesitamos evaluar el segundo derivado en x igual 2. Otra vez, no le importa el valor específico. Solo cuidamos del signo. Esto sería menos 12 más 6. El resultado sería negativo, por lo que nuestra conclusión aquí es la función sería cóncavo en este punto. Entonces, si su cóncavo hacia arriba podemos concluir que tendríamos un mínimo relativo. Así que vamos adelante y registre eso. El mínimo relativo será el valor y, así que el mínimo relativo es igual a menos 4 exaneutones x igual 0. En este intervalo el segundo derivado es negativo, así que es cóncavo abajo. Entonces, si es cóncavo hacia abajo, se vería así. Entonces, debemos ser capaces de decir que eso significa que vamos a tener un máximo relativo. Entonces declararíamos que nuestro máximo relativo es igual a 0, el valor de y, cuando x es igual a 2. Así que puedes ver, es mucho menos trabajo que usar la primera prueba derivada para determinar el extrema relativo.
Vamos adelante y verifique esto con un gráfico. Aquí está nuestro mínimo relativo o nuestro bajo punto que encontramos. Aquí está nuestro máximo relativo o el punto alto que encontramos. Así que nuestro trabajo parece bueno. Vamos adelante y probemos un ejemplo más. Este es un poco más involucrado. Paso 1, por supuesto, vamos a encontrar el primer derivado y establecerlo igual a 0. Tenemos 15x al cuarto más 15x cuadrado. Otra vez, esto existe en todos los reales, así que sabemos que vamos a encontrar nuestros valores críticos y ponerlo igual a 0 y factor. Tan diferencia de cuadrados. Así tenemos tres valores críticos a menudo llamados números críticos. Tenemos x igual 0, x igual menos 1, x igual más 1. Estos serán las x coordenadas de los tres puntos que consideraremos para un máximo y mínimo relativo. Para encontrar las coordenadas y de estos puntos, utilizaremos la calculadora gráfica. Tiparemos la función original en la calculadora gráfica, y usaremos la característica de la tabla de nuevo. Ahora, ya lo tipé en I2, entonces, cuando vayamos a la mesa, solo miraremos la columna I2. Otra vez, nuestros x valores son 0, menos 1, y 1. Tan así como tenemos, y. Siguiente necesitamos encontrar el segundo derivado para poder determinar el signo del segundo derivado en estos puntos. Entonces, si aquí está nuestro primer derivado, nuestro segundo derivado sería igual a 60x cubed más 30x. Así que necesitamos determinar el signo del segundo derivado en x igual 0, atx igual menos 1 y atx igual más 1. Así que volvamos a la calculadora gráfica y escriba en nuestro segundo derivado. Y escriba en nuestro segundo derivado y vuelva a la tabla. Por lo tanto a 0, el segundo derivado es igual a 0. Recuerda que nos dice que la prueba falla. En menos un hexalitro segundo derivado es positivo, y en más un hexasiemens negativo. Así que registre esta información. X igual 1, fue positivo, en x igual más 1, fue negativo. Entonces, aquí registramos esa información en la tabla. Dibujemos nuestra conclusión. Aquí la prueba falla, aquí está cóncavo. Entonces, si es cóncava hacia arriba, tendría un mínimo relativo de menos 2. Vamos adelante y escriba eso. Mínimo relativo de menos 2 hexanewtones x igual -1. Y en este último es negativo, en este último el segundo derivado es negativo. Entonces es cóncavo hacia abajo. Entonces, si es cóncavo hacia abajo, se vería así. Para que podamos decir que tendríamos un punto alto o un máximo relativo, y nuestro relativo max sería igual a 2 hexanewtones x igual 1. Ahora, se supone que regresamos y utilizamos el primer derivado para analizar este caso más cuidadosamente, pero vamos adelante y miremos el gráfico y ver lo que podemos determinar. Así que aquí está nuestro mínimo relativo que encontramos. Aquí está nuestro máximo relativo. Aquí está el punto que falló en la prueba, y puede ver que esto no es un máximo relativo o un min relativo. A la izquierda de este punto la función está aumentando y también aumenta a la derecha. Así que, de hecho, no tenemos un extrema relativo en el punto. Espero que ayude a explicar cómo puede usar una segunda prueba derivada para encontrar extrema relativa. Gracias por ver.